Amigos, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos adentraremos en un relato que nos conmoverá profundamente, un momento crucial en la historia cristiana. La entrada de Jesús a Jerusalén, según lo describe Mateo en el capítulo 21, utilizando la traducción Reina Valera, 1960. Imagínense la escena. La ciudad santa vibrante de expectación, el aire denso, cargado de fervor religioso, y una tensión política que se palpaba en el ambiente. Claro, porque Mateo nos presenta un escenario lleno de simbolismos, emociones a flor de piel. Nos habla de Jesús entrando a Jerusalén montado en un humilde asno, aclamado por la multitud que extiende sus mantos, agitando palmas a su paso, gritando «Hosana». ¿Es objeto? Este gesto, aparentemente simple, nos conecta directamente con la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que anunciaba la llegada del Mesías de esta forma. Es increíble pensar en la carga simbólica de este acto. ¿Por qué un asno y no un caballo, símbolo de poderío? ¿Qué emociones se habrían despertado la gente al ver a Jesús llegando de esa manera? El asno, en aquella época, era un animal asociado a la paz, a la humildad. Jesús, al elegir este animal, está enviando un mensaje claro. No viene como un rey terrenal, un conquistador, sino como el príncipe de paz, el Mesías humilde, que trae consigo la salvación. Imagínate la escena, la gente con el corazón en la mano, expectante. Algunos con la esperanza de un libertador político, otros con una intuición más profunda de quién es realmente Jesús. Mateo no se limita a describir la escena, nos transmite la intensidad de las emociones, la mezcla de esperanza, fervor, y también la tensión que se palpa en el aire, como si se presintiera que algo trascendental está por suceder. Exacto, y ese algo trascendental no se hace esperar. Pasamos de la euforia colectiva a un acto que estremece. Jesús, lleno de una ira santa, irrumpe en el templo y expulsa a los mercaderes, volcando las mesas, denunciando la profanación de la casa de Dios. ¿Cómo entender esta reacción? Tan visceral, tan diferente al ambiente festivo de la entrada triunfal. Es un cambio abrupto que nos deja perplejos. ¿A qué se debe esta furia? Es crucial comprender el contexto del templo en la vida judía. Era el corazón de la fe, el lugar donde se experimentaba la presencia de Dios, pero se había transformado en un mercado, donde el ruido de las transacciones comerciales ahogaba la oración. Los cambistas se aprovechaban de los peregrinos, lucrando con la fe del pueblo. Jesús, con su acto, no solo está limpiando el espacio físico, está restaurando la esencia del templo, recordándonos que debe ser un lugar de encuentro con Dios, no un centro de negocios. Es una imagen poderosa, llena de simbolismo. Jesús defendiendo la pureza de la fe, confrontando la corrupción que se había enquistado en el corazón mismo del sistema religioso. Es una confrontación que nos interpela directamente. ¿Acaso no hay mercaderes en nuestros propios templos interiores? Intereses egoístas que nos impiden experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es una pregunta que nos invita a la reflexión. Pero Mateo no se queda en la confrontación. Inmediatamente después nos muestra a Jesús sanando a los ciegos y a los cojos, dentro del templo, manifestando su compasión y poder. Es como si después de la tempestad llegara la calma, un bálsamo para los que sufren. Y en medio de todo esto hay un detalle que me conmueve: los niños que alaban a Jesús. Es una imagen llena de ternura y significado. Mientras los líderes religiosos cuestionan la autoridad de Jesús, los niños lo reconocen, con un corazón puro, y proclaman: «Hosana al Hijo de David». Josío, cara anexible, es la inocencia que reconoce la verdad, la fe simple que no se deja engañar por las apariencias. Es hermoso pensar en la pureza de la fe infantil, capaz de ver lo que a veces los adultos, cegados por sus prejuicios, no logran percibir. Pero Mateo nos introduce en una nueva escena, una historia que nos deja perplejos: la maldición de la higuera estéril. ¿Por qué Jesús maldice a un árbol que no da frutos? La higuera en la tradición judía simbolizaba la prosperidad, la bendición de Dios. Al maldecir a la higuera estéril, Jesús está denunciando la falta de frutos espirituales en Israel. Es una metáfora de la situación del pueblo, que a pesar de tener las escrituras y las leyes, no produce los frutos de justicia y amor que Dios espera. La higuera se convierte en un espejo del corazón humano, ¿cierto? A veces nos llenamos de hojas, de apariencias, pero nuestro interior está vacío, sin frutos verdaderos. Exactamente. Y la maldición de la higuera es una advertencia, una llamada de atención para que examinemos nuestras vidas y nos preguntemos: ¿estamos dando frutos de amor, de compasión, de justicia, o nuestra fe es estéril, sin impacto real en el mundo? Y Mateo, con maestría, nos lleva de la mano por esta montaña rusa de emociones, invitándonos a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe. Pero antes de profundizar en las parábolas que siguen a este relato, me gustaría preguntarles, queridos amigos, ¿qué les ha impactado más de lo que hemos compartido hasta ahora? ¿Qué preguntas o reflexiones les surgen al contemplar la entrada de Jesús a Jerusalén? La verdad es que esta historia nos lleva a confrontar nuestra propia capacidad para la transformación. La higuera seca es un llamado a despertar, a buscar en nuestro interior esos frutos que Dios espera de nosotros. Y justo cuando creemos haber asimilado la intensidad del relato, Mateo nos introduce en un nuevo escenario,
Uno que añade aún más tensión a la historia. Jesús se encuentra cara a cara con las autoridades religiosas, quienes lo desafían, cuestionando su autoridad. Es un momento crucial, cargado de una tensión palpable. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, viendo en Jesús una amenaza a su poder, lo interpelan con una pregunta capciosa. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Es una trampa, ¿verdad? Buscan acorralarlo. Si Jesús afirma tener autoridad divina, lo acusarían de blasfemia. Si la atribuye a una fuente humana, su posición ante el pueblo se debilitaría. Exacto. Es un dilema cuidadosamente elaborado. Pero Jesús, con la sabiduría que lo caracteriza, responde con otra pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los coloca en una encrucijada similar, obligándolos a confrontar la verdad sobre Juan el Bautista, a quien el pueblo consideraba un profeta. Imagino la incomodidad de las autoridades ante esa pregunta. Negar la autoridad divina de Juan significaría desafiar al pueblo, pero reconocerla implicaría aceptar también la autoridad de Jesús, a quien Juan había anunciado como el Mesías. Efectivamente, es un jaque mate. Las autoridades, temerosas de las consecuencias, se ven obligadas a admitir que no saben. Y Jesús, con una sutil ironía, les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es una respuesta magistral. Jesús no cae en su juego, les devuelve la pregunta, y los deja en evidencia ante el pueblo. Su autoridad no necesita la aprobación de los poderosos. Su poder proviene de una fuente superior. Lo que presenciamos aquí es un choque frontal, no solo de ideas, sino de principios. Jesús representa la verdad, la justicia, el amor incondicional. Las autoridades, por otro lado, se aferran al poder, a las estructuras, a una interpretación rígida de la ley. Y este enfrentamiento, como sabemos, tendrá consecuencias trágicas. Pero antes de llegar a ese punto, Mateo nos ofrece un destello de esperanza. La parábola de los dos hijos. Esta parábola nos habla de la importancia de la obediencia genuina, la que se traduce en acciones concretas. El hijo que primero se niega a trabajar en la viña, pero luego se arrepiente y obedece, representa al pecador que reconoce su error y regresa a Dios. Es un mensaje esperanzador, ¿verdad? Recuerda que no importa cuán lejos nos hayamos alejado del camino, siempre podemos volver a Dios, con un corazón arrepentido. Exactamente. La misericordia divina está siempre disponible para quienes la buscan con sinceridad. Lo crucial es reconocer nuestra necesidad de Dios, abandonar el orgullo y dejarnos transformar por su gracia. Y justo después de esta parábola, Mateo nos presenta la última, y quizás la más impactante del capítulo, la parábola de los labradores malvados. Esta parábola es como una radiografía de la historia de Israel y su relación con Dios. El dueño de la viña representa a Dios Padre, los labradores al pueblo de Israel, y el Hijo a Jesús. Es una historia escalofriante. Los labradores, en lugar de cuidar la viña y entregar los frutos al dueño, se rebelan, maltratan a los siervos y finalmente asesinan al hijo. Es una imagen brutal de la ingratitud humana, de rechazo a la gracia divina. Y lo más sobrecogedor es que Jesús, al narrar esta parábola, está profetizando su propio destino. Sabe que será traicionado y asesinado por aquellos que deberían haberlo reconocido como el Mesías. Es una imagen desgarradora, con una misericordia infinita. Anuncia su propia muerte, no como una derrota, sino como la culminación de su misión redentora. Es un misterio que nos conmueve profundamente y nos invita a la contemplación. La verdad es que es una parábola, que nos confronta con la oscuridad que habita en el corazón humano, con nuestra capacidad para el egoísmo, la violencia. Pero al mismo tiempo, nos recuerda la inmensidad del amor de Dios, que entrega a su propio Hijo para nuestra salvación. Es un contraste que nos deja sin aliento. Por un lado, la crueldad, el rechazo, la traición. Por otro, la entrega total, el sacrificio por amor. Y en medio de esta tensión, Mateo nos ofrece un rayo de luz, una promesa de esperanza. Jesús, citando el Salmo 118, nos recuerda que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa imagen es fundamental para comprender el mensaje de esperanza que subyace a la tragedia. La piedra rechazada, el símbolo de Jesús, se convierte en la piedra angular, el fundamento de una nueva comunidad de fe. Es una imagen poderosa de la victoria de Dios sobre el mal, de la resurrección, que surge de la muerte, a pesar del rechazo, la violencia. El plan de Dios se cumple, su reino se establece, no con poder terrenal, sino con la fuerza del amor, la entrega. Y ese reino, como Jesús mismo lo explica, será quitado de aquellos que no producen frutos, y dado a quienes sí los producen, es una llamada a la responsabilidad, a la coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones. Es decir, no basta con reconocer a Jesús como Mesías, hay que vivir de acuerdo a sus enseñanzas, amar al prójimo, buscar la justicia, ser instrumentos de paz y reconciliación. Nuestra fe debe traducirse en acciones concretas, en frutos que den testimonio del amor de Dios en el mundo. Exactamente. La entrada triunfal de Jesús no es un simple desfile, es una invitación a la transformación personal.
y social, a construir un mundo nuevo basado en el amor, la justicia y la verdad. Un mundo donde la piedra rechazada se convierte en la piedra angular, donde los últimos son los primeros y donde el amor triunfa sobre el odio. Y al final del capítulo, Mateo nos deja con una imagen que nos llena de inquietud. Los principales sacerdotes y los fariseos, al comprender que las parábolas de Jesús se refieren a ellos, buscan cómo apresarlo, pero temen al pueblo, que lo considera un profeta. Es una imagen que nos deja con un nudo en la garganta, una mezcla de esperanza y premonición. Por un lado, vemos que el mensaje de Jesús ha calado hondo en el corazón del pueblo. Por otro, percibimos la sombra de la traición y la muerte que se cierne sobre él. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre la fuerza de la verdad, que a veces enfrenta a la oposición de los poderosos. Nos recuerda que el camino de discipulado no es fácil, pero que vale la pena seguir a Jesús, incluso en medio de la adversidad. Y así termina este recorrido por el capítulo 21 de Mateo, un capítulo que nos conmueve, nos desafía y nos invita a profundizar en nuestra fe. Amigos, esperamos que esta inmersión en la palabra les haya inspirado. Les invitamos a releer este capítulo, a meditar en sus enseñanzas y a compartir sus reflexiones con nosotros. ¿Qué les ha resonado con más fuerza? ¿Qué preguntas o desafíos les ha dejado este encuentro con la historia de Jesús entrando a Jerusalén?